Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Quintanilla Meléndez. Soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, actualmente ministrando en el distrito de San Miguel Teotongo, al oriente de la Ciudad de México. Me han invitado para compartir con ustedes las lecciones aprendidas durante esta semana, que se titula Sufrir por Cristo. Solamente el hecho de pensar en sufrir no es agradable. Sin duda, solamente aquellos que encuentran placer en sufrir, aquellos que se les denomina masoquistas, son los que pueden llegar a disfrutar el sufrimiento. Pero la gran mayoría de nosotros no estamos diseñados para sufrir. De hecho, el objeto de la creación de Dios, la raza humana, fue con el único propósito de que fuéramos felices. En la introducción del pecado en la creación, el sufrimiento vino con él. Y esta semana, durante la lección, vamos a tratar de entender el porqué del sufrimiento cuando tratamos de seguir a Cristo. Les invito a que podamos repasar cada una de las lecciones que nos trae el apóstol Pedro en la lección Sufrir por Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es el texto para memorizar durante esta semana. Sin duda, el ejemplo de Cristo incluye la etapa de sufrimiento. Quiero comentar con ustedes un aspecto importante respecto a lo que estudiamos durante la semana pasada. Si bien es cierto, vivir con Cristo implica, o vivir por Cristo implica también sufrir, durante la semana pasada pudimos estudiar que dicho sufrimiento es un sufrimiento inherente al tratar de vivir acorde a los principios divinos, esforzándonos. Y recuerdo en mi juventud, cuando entrenaba para ciertos deportes o simple y sencillamente para fortalecer el físico, llegaba a un punto en que el exceso de ejercicio provocaba que al día siguiente hubiera dolor muscular. Sin duda habrás experimentado en alguna ocasión cuando sales a correr, cuando vas al gimnasio, cuando te esfuerzas por hacer una actividad física, el dolor muscular viene. Pero recuerdo que esas ocasiones hasta disfrutaba ese dolor porque sabía que el dolor era símbolo o simbolizaba que estaba haciendo efecto el ejercicio realizado. Entonces, yo llegaba a decir, junto con algunos amigos, decíamos: ¡ay, qué rico duele! No es que me gustara el dolor, simple y sencillamente podía observar que ese dolor estaba llegando a mi cuerpo porque me estaba esforzando por tener una condición física mejor. Sin embargo, durante esta semana estudiaremos el aspecto del dolor cuando nosotros no hacemos nada para sufrir. Y quiero comenzar en la primera parte de la lección, donde nos menciona respecto al padecimiento de los primeros cristianos. Ellos eran perseguidos, sufrían persecución simple y sencillamente por llamarse cristianos. Hoy en día tú y yo tenemos la libertad de llamarnos cristianos, y es más, hasta es una condición deseable en la sociedad en la que vivimos. Regularmente no tienes problemas, a menos que empieces a confrontar principios. Y es donde nosotros vamos a contemplar que en el primer capítulo de la carta del apóstol Pedro se nos menciona que el sufrimiento en la vida del cristiano no debiera sorprendernos. Mencionamos que durante los primeros siglos el solo hecho de ser un cristiano podía significar
el hecho de una muerte horrenda. Hubo momentos en el primer siglo, cuando el cristianismo comenzaba, que los cristianos tuvieron que enfrentar serios peligros solamente por ser cristianos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, y los versículos, el capítulo 5, versículo 10, nos dan una perspectiva bastante interesante de lo que el apóstol Pedro aconseja en su carta a los primeros cristianos. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Pedro en estos pasajes? ¿Cómo es que les dijo a sus lectores que debían de responder a lo que ellos estaban enfrentando? Eh, Sin duda, nosotros tendríamos que eh, entender, comprender el hecho de que como no nos tocó vivir en ese tiempo, mencionábamos que hoy en día hasta es deseable ser cristiano y en algunos casos eh, es como un status quo en nuestra sociedad. Sin embargo, aún cuando pueda ser deseable ser cristiano, seguir algunos de los principios cristianos hoy en día puede representar eh, frecuentemente que nos coloque en situaciones eh, que para algunos pueden llegar a ser motivo de persecución ideológica e incluso física. ¿Qué tipos de padecimientos estás dispuesto a sufrir por Cristo? Quizá no sea una muerte, pero, por ejemplo, vamos a mencionar tres de los ejemplos más frecuentes que tenemos que padecer. Con respecto al sábado, una de nuestras creencias fundamentales como adventistas del séptimo día, puede ser que te veas muy imposibilitado de poder conseguir un empleo porque la semana de trabajo con las personas que no tienen nuestra ideología y nuestros principios va de lunes a sábado. Y entonces, si tú te quieres poner tus moños, simple y sencillamente no vas a encontrar empleo. Ahora, si tienes la dicha de tener uno y de pronto te dicen tienes que presentarte el día sábado y entonces tú arguyes tus principios y te dicen, bueno, tus principios o tu trabajo. Te puedes arriesgar a perder tu trabajo. Si eres estudiante, quizá te hayas enfrentado a la posibilidad de perder todo un curso escolar por no presentar un examen en el día sábado. Perder una oportunidad de adquirir un bien, un beneficio, por no presentarte el día sábado para recibirlo. Ya sea la compra de un auto, la compra de una casa, recibir incluso hasta un premio. Lo curioso es de que muchos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar esos principios con tal de recibir aquellos beneficios o de no perder el empleo o de no reprobar un curso escolar. Y muchos he escuchado que arguyen el hecho, Dios me va a entender. Claro que Dios nos entiende, pero no acepta que los principios sean derribados. ¿Cuál sería la prueba que tendrías en un círculo social en el cual te encuentras? Simple y sencillamente puede que seas excluido de un círculo social porque no compartes los hábitos y no compartes las costumbres, no compartes el estilo de vida de cada uno de ellos. ¿O estás dispuesto a sacrificar tus principios con tal de pertenecer o que te puedan aceptar en un grupo social? Por ejemplo, acceder a tomar bebidas que no debes de consumir, el usar sustancias tóxicas para tu cuerpo. ¿Será que tan débiles son nuestros principios que no estamos tan firmemente convencidos? En cuestión ideológica, ¿de qué manera te puedes enfrentar a la persecución? Bueno, puedes ser recriminado por ser íntegro, por ser honesto, por ser leal, por no participar de truanerías, por no participar
en momentos en donde se sacan ganancias deshonestas por no compartir las nuevas ideologías respecto a las conductas libertinas y pecaminosas que hablan respecto a la libertad de género? No, ninguna de ellas representa la muerte. Y quizá ni en esta condición estés dispuesto a sufrir por Cristo. Nosotros tenemos que considerar que la palabra de Dios nos menciona que si no podemos correr con los de a pie, ¿qué será con los de a caballo? Cuando vengan las pruebas verdaderas, ¿cómo será nuestra reacción? ¿Estamos dispuestos a padecer y a sufrir por Cristo? Sin embargo, la persecución que presenta el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 12, nos puede mencionar que hay pocos ejemplos específicos de la persecución en esta carta. Sin embargo, en estos se podrían incluir falsas acusaciones, vituperios, deshonras, y aunque las pruebas eran severas sin duda, no parecen haber sido el resultado no parecen haber terminado en resultado de encarcelamiento o muerte generalizados, al menos no en este momento. Sin embargo, el apóstol Pedro recomienda a sus lectores que debiéramos vivir de tal manera que no demos motivos de que las personas nos señalen, de que las personas nos acusen. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pedro dice: buena vuestra manera de vivir. Quiero remarcar o resaltar el hecho de que la palabra griega que se traduce como buena se refiere a una conducta honorable e implica la bondad más pura, excelente y atrayente. Después de haberse disciplinado de forma privada y en el interior de cada uno de nosotros, esa disciplina, esa educación, esa formación que nosotros realizamos en nuestra vida, tiene que mostrarse afuera, entre los cristianos, reflejando esa disciplina interior, que los demás puedan ver que nosotros estamos en esa lucha constante. No que la gente pueda vernos como perfectos, sin embargo, nosotros debiéramos ser ejemplo también. Y mencionando el asunto del ejemplo, el sufrimiento, también Cristo Jesús nos dejó ejemplo de él. En el capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pedro dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y no hace otra cosa más que repetir las palabras que Jesucristo, su Maestro, les enseñó, que quedaron registradas en el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 10, cuando dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bien, dice el apóstol Pedro que nosotros no tendríamos o no deberíamos temer a aquellos que nos atacan. Esta afirmación del Señor en sus propios corazones ayudará a detener el temor que sienten frente a aquellos que se les oponen. Pedro insiste en que los cristianos deberían de asegurarse de no proveer a otros ninguna razón para acusarlos. Deben mantener limpias sus conciencias, según lo deja registrado en el capítulo 3, versículo 16 de su primera carta. Esto es importante porque entonces aquellos que acusan a un cristiano serán dejados en ridículo por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado. Cuando no hay razón ni motivo, cualquier acusación va a caer por sí sola. Claramente, no hay ningún mérito en sufrir por hacer el mal. Lo que marca la diferencia, hermanos, lo que marca la diferencia es sufrir por hacer el bien, sufrir por hacer lo correcto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice claramente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien,
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sí hubo alguien que sufrió por hacer el bien y no el mal. Y creo que después de haber estudiado todo un trimestre la vida de Job, podemos entender que su vida demostró un ejemplo semejante al de Cristo Jesús. Jesús es el máximo ejemplo que tenemos de haber sufrido por hacer el bien. Su sufrimiento también trajo el único medio de salvación. Jesús murió en lugar tuyo, en lugar mío, en lugar de los pecadores. Sin duda, es el justo por los injustos, como lo menciona el versículo 18 del capítulo 3 de la carta primera del apóstol Pedro, para que aquellos que creen en él tengan la promesa de vida eterna. Esto nos lleva a ir a la siguiente parte de la lección, que nos representa el fuego de prueba. Vamos a analizar algunos de los aspectos de lo que simboliza el fuego el fuego de prueba. El fuego de prueba. Si leemos 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14, nos invita esta lectura a preguntarnos por qué el apóstol Pedro nos dice aquí que no debe sorprendernos el sufrimiento. Si nosotros sufrimos, no debiéramos sorprendernos. Si analizamos San Juan 15, 18 y 2 Timoteo 3, 12, nos puede aclarar la razón por la cual no debiéramos sorprendernos cuando pasamos por la prueba. El apóstol Pedro deja bien en claro que sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo Jesús. No es algo que no haya de esperarse. Al contrario, como lo escribe el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Según el Espíritu de Profecía, Elena de White nos menciona en Hechos de los Apóstoles, página 460, dice lo siguiente: así será con todos los que deseen vivir piamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que están dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la perseverancia, el carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Qué interesante. Si nosotros queremos ser cristianos, muchos de nosotros llegamos a ser partícipes de la religión cristiana, creyendo que al estar con Cristo, los padecimientos y el sufrimiento iban a acabar. Hermano, joven, señorita que me escuchas, esto es cierto, pero su cumplimiento será cuando Cristo erradique el pecado de este mundo, no antes. Mientras estemos en este mundo de pecado y nos mantengamos del lado de Cristo Jesús, el sufrimiento vendrá con aquellos que deseen permanecer firmes en los principios de Cristo Jesús. El fuego sin duda es una buena metáfora. El fuego puede ser muy destructivo, pero también puede ser muy benéfico para limpiar las impurezas. Depende de qué está siendo expuesto al fuego. Las casas, algunos materiales son muy inflamables, pueden ser destruidas en segundos. Sin embargo, si tú expones al fuego materiales como plata u oro, estos, en lugar de ser destruidos, son purificados y su valor aumenta. Aunque nunca deberíamos acarrearnos persecución a propósito de nuestra vida, Dios puede sacar algo bueno incluso de la persecución. Así que Pedro dice a sus lectores lo siguiente, y a nosotros también: sí,
La persecución es mala, pero no se desanimen por ella, como si fuera algo inesperado. Sigan avanzando por la fe. El juicio y el pueblo de Dios. Creo que a nadie nos gusta la idea de un juicio. Sin embargo, esta semana el autor de la lección nos presenta esta parte muy importante que menciona el apóstol Pedro, que el juicio de Dios comienza con su pueblo. Si comparamos la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 17 al 19, con el pasaje de Isaías capítulo 10, versículos 11 y 12, juntamente con Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 6, vamos a encontrar un elemento común en estos tres pasajes. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos pasajes? Bien, en todos estos pasajes se nos dice que el proceso del juicio comienza con el pueblo de Dios. Pedro incluso relaciona los sufrimientos que padecen sus lectores con el juicio de Dios. Para él, los sufrimientos que sus lectores, los cristianos están experimentando, podían ser nada menos que el juicio de Dios que comienza con la casa de Dios. Así como lo menciona en el versículo 19 de primera de Pedro capítulo 4, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. En otras palabras, hermanos, tenemos que entender que aun cuando suframos por el simple hecho de hacer la voluntad de Dios, eso no nos asegura ni nos garantiza que hemos de ser salvos. De tal modo que el apóstol Pedro nos aconseja que encomendemos nuestras almas al Creador y que sigamos haciendo el bien, que hagamos el bien, que no nos cansemos de hacer el bien. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida está puesta en juicio? Bueno, en cada juicio hay un juez, pero también hay un acusador y hay un defensor. Y tenemos bien claro que quien toma la decisión es el juez. Y si bien es cierto, tenemos un defensor muy bueno que es Cristo Jesús, quien toma la última decisión o contiene la última decisión es el juez, que es Dios el Padre. En el capítulo 18, versículos 1 al 8 de San Lucas, hay un relato que nos puede ayudar a entender el juicio de Dios. No solamente nos puede ayudar a entender lo que es el juicio de Dios, también puede traer consuelo, puede traer paz a nuestra vida si entendemos cómo es que se llevará ese juicio. El relato que se menciona en este capítulo 18 de San Lucas nos habla de una viuda que va con un juez para que le resuelva un asunto. Pero este juez tiene características de ser malvado, de no escuchar a la gente que no tiene ningún tipo de posición económica, que no tiene una influencia en la sociedad y por lo tanto menosprecia a este tipo de personas. Sin embargo, la viuda se planta delante del juez e insiste y pide audiencia con él y vuelve a pedir audiencia con él, le quiere exponer el caso hasta que este juez llega a un punto del hartazgo, del fastidio, y entonces finalmente por fastidio decide atenderla y hacerle justicia, ya, para que se vaya. Sin duda, esta actitud le ganó a esta viuda que su problema fuera resuelto. Ahora, ponte a pensar un momento. Este hombre sin principios, sin misericordia, sin amor al prójimo, fue capaz de resolver y hacer justicia para esta viuda. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial, que nos ama con entrañable amor y misericordia,
que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, el único, el unigénito, para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo creo que el elemento principal para poder mantener nuestra vida cristiana incólume, mantenernos firmes, mantenernos con la misma actitud de continuar y perseverar en lo que hemos aceptado, radica en la fe. ¿Qué hubiese sido de Job? Que sufrió sin tener culpa, sin tener razón. Si nos ponemos en los zapatos de Job, quizá tú y yo también en momentos en el cual hemos de sufrir sin motivo, nos preguntemos igual que Job una y otra vez, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Si yo te sirvo, si yo hago tu voluntad, si yo voy a la iglesia, si yo estudio la lección, ¿por qué? Recuerda una cosa, estamos en medio de un conflicto cósmico, donde la lucha entre un Satanás que es real y entre un Jesús que es real, pelean fuerte por tener la adoración tuya y mía. Si bien es cierto, el enemigo usa recursos mañosos, recursos no válidos, el amor que Cristo Jesús manifiesta para ti y para mí puede resistir todos esos embates del enemigo. Recuerda que se nos menciona en la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Déjame te menciono algo para terminar. Aunque no sabemos cuándo va a suceder todo esto en el que tengamos que sufrir o padecer por Cristo, quizá tengamos que preguntarnos, ¿cómo podemos estar siempre listos para enfrentar la oposición que se da por nuestra fe? No importa en qué forma aparezca la oposición, ¿cuál sería la clave para estar preparados? Hace unas noches atrás tuve la oportunidad de estar en una vigilia con los jóvenes de la iglesia de Villacuapa. El título principal de la vigilia fue Cuestión de Fe. Si tú quieres permanecer firme, incólume, al enfrentar la oposición que se viene por el hecho de ser hijos de Dios, es cuestión de fe. En esa noche hablé de los 3 jóvenes hebreos, los amigos de Daniel, que tuvieron el valor, que tuvieron el aplomo y podríamos decir que tuvieron las agallas de enfrentar al monarca más poderoso del mundo en aquel momento y en su cara decirle: no vamos a arrodillarnos delante de la estatua. Pero muchachos, si no lo hacen nos vamos a meter al horno de fuego. No nos vamos a arrodillar. La ira del rey fue tan enorme, tan grande, que mandó calentar el horno 7 veces más. Mas eso no amedrentó a los muchachos, porque su fe estaba puesta en aquel que nos ha dado la vida, en aquel que nos ha dado la oportunidad de ser salvos a través de su sangre derramada en la cruz. Si tú quieres permanecer incólume, firme, aun cuando venga el sufrimiento, es cuestión de fe, es cuestión de afirmar nuestros pies y tomarnos, asirnos fuerte de Cristo Jesús, para que cuando Él venga, como dice su palabra, nos halle haciendo
así. Ánimo, los sufrimientos van a venir, pero recuerda, no hay ninguna prueba que Dios permita que pase en tu vida sin que junto con la prueba el Señor envíe la solución. No va a haber nada que tengas que afrontar que no puedas soportar. Aún cuando parezca que todo está perdido, recuerda, si estás en comunión con Cristo, Él luchará tus batallas y Él ganará la victoria para ti. Que Dios te bendiga. Si sufres, como dice el himno, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Que Dios te bendiga.